última parte del capítulo 2 de Primero de Pedro. Pero antes de comenzar debemos recordarnos lo que hemos considerado hasta ahora, que aunque no somos de este mundo, como cristianos deseamos vivir rectamente ante nuestros vecinos y ante las autoridades, absteniéndonos de celos, contiendas y divisiones en la iglesia y obedeciendo las leyes de la sociedad. Los incrédulos verán nuestro buen comportamiento en la iglesia, en la sociedad y ante las autoridades civiles y darán gloria a Dios. Y ahora comenzamos considerando los primeros 3 versos 18, 19 y 20, que dicen así en la versión de 60. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria si pecando sois abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En estos versos vamos a considerar empleados sumisos. Y dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Dice que no debemos, como empleados, como siervos, como quienes están trabajando para otro, que no debemos sujetarnos sin respeto. Una cosa es sujetarse. Sujetarse quiere decir tomar las órdenes de otro y hacer lo que otro pida. Pero dice, no solo debemos hacer lo que nuestro amo pida, sino debemos hacerlo con respeto. Y no dice que debemos hacer lo que nos pidan nuestros patrones, nuestros empleadores, con algo de respeto, sino dice el apóstol Pedro, con todo respeto. Así que es puesto bien alta la norma para los empleados. Y lo que dice aquí Pedro, y como hemos visto en los estudios anteriores, el apóstol Pablo lo enfatiza en la misma manera. Y podemos considerar en Efesios, el capítulo 6, donde Pablo toma la misma idea y lo plantea casi igualmente a Pedro. En Efesios capítulo 6, los versos 5 al 8, dicen así. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Pablo pone bien claro aquí que el empleado, el siervo, el que trabaja para otro, es como trabajar para Cristo. O es decir, debemos tratar a nuestros amos, a nuestros patrones, al que nos da empleo, como tratar a Cristo. Porque dice siervos de Cristo en el verso 6, dice como al Señor en el verso 7, y así recibirá del Señor
sea siervo o sea libre. Y podemos ver también en Colosenses, Pablo también habla de la misma. En el capítulo 3 de Colosenses, los versos 22 al 25, que dicen así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Pablo y Pedro están en completa armonía y hablan de cómo debemos portarnos como empleados, como siervos, como los que trabajemos para otra persona. Y dicen que estamos sirviendo a Cristo cuando servimos a nuestro amo, y que esto debe ser nuestra actitud de respeto completo al patrón, aunque el patrón sea bueno o sea malo, que sea bueno y afables o difíciles de soportar. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y después plantea la idea Pablo y también Pedro en cuanto a trabajar para un patrón, y dice, porque esto merece aprobación, o como Pablo dice, recompensa. Es decir, el que sirve a su amo, como que esté sirviendo a Cristo, recibirá recompensa de Dios. Y, como dice Pedro, merece aprobación de Dios, porque sirve por conciencia. O es decir, los empleados, los que trabajamos para otro, trabajamos con todo respeto, como sirviendo a Cristo, porque nuestra conciencia nos lleva así. O es decir, Pedro quiere que nuestra conciencia sea informada, que sea atento a lo que es lo correcto. Y Pedro y Pablo dicen lo correcto de un empleado es servir al patrón como es que estés sirviendo a Cristo mismo. Por conciencia lo hagamos, y si nuestra conciencia está bien informada, y por eso estamos estudiando el primero de Pedro, para que nuestras conciencias sean bien informadas, y lo hagamos aunque sea molestoso e injusto, o que sea bueno el patrón. Y pensando en recompensa, ¿qué recompensa recibiremos por soportar el castigo si mal comportamos con el patrón? Y lo pone claro también Pedro diciendo, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Así que cuando hagamos la pregunta, ¿qué recompensa recibiremos por soportar castigos si mal comportamos? La contestación es ninguna. No hay recompensa de parte de Dios por comportarse mal y aceptarlo. Muchas veces nos comportamos mal, y si sufrimos por comportarnos mal, es de no recibir
no recibe recompensa de parte de Dios. Esto es lo justo que estamos recibiendo y no debemos pensar, estoy aguantando sufrimiento, el castigo de mi mal comportar y por eso Dios me va a dar alguna recompensa. No, esto no tiene recompensa, pero se alegra a Dios cuando soportamos el castigo por hacer lo correcto. Y esto menciona Booz cuando encuentra a Ruth y dice, he escuchado de ti que cómo has portado con su suegra y que Dios te recompense. Y igual Saúl, el rey, cuando David tenía oportunidad de matarle y no le mató, dijo, David, tú mereces recompensa de Dios. Estos son ejemplos bíblicos y también hay versos bíblicos que podemos ver que hablan de la recompensa en el Salmo 58. Salmo 58 y el verso 11. Dice así, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Así que Dios va a juzgar todo acto y si hemos soportado el castigo por hacer lo correcto, va a recibir recompensa. Igual dice el hijo de David en Proverbios, capítulo 11. Proverbios capítulo 11 y el verso 18. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Así que Dios da recompensa a los que soportan el castigo por hacer el bien. Y en Mateo 5, Cristo dijo que como los profetas sufrieron persecución, así nosotros también debemos esperarlo. Y como Pablo dice en Timoteo, yo creo sí es en Timoteo, que los que viven justamente sufrirán persecución. Así que tenemos ejemplos de Booz y Saúl, tenemos textos de David, de Salomón, de Cristo, y podemos ver, según Mateo 16, en cuanto a esta recompensa, que dice en el verso 27 de Mateo 16, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto nos da a entender que la recompensa por nuestro comportar en esta vida es futuro o futura. La recompensa es en el futuro. Y en 1 de Corintios, capítulo 3, Pablo nos enseña que la recompensa es proporcional, o es decir, hay diferencia en recompensas. Esto se encuentra en 1 de Corintios, el capítulo 3, y el verso 8, que dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que la recompensa es futura. La recompensa es proporcional y, según Colosenses capítulo 2, podemos ver que la recompensa se puede perder. En el capítulo 2 de Colosenses y el verso 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, etc. Así que es posible una recompensa que has ganado te sea quitado. O como dice en segundo de Juan, la segunda epístola de Juan y el verso 8,
que dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Así que los que soportamos el mal tratamiento de nuestros empleadores, de nuestros amos, de nuestros patrones, y que tenemos respeto completo por ellos, como que estamos sirviendo a Dios, recibiremos recompensa. Pero esa recompensa es futuro. No estamos no está enseñando Pedro que si tú soportas el castigo de tu patrón por hacer lo bueno, que mañana recibirás algo bueno o algún galardón, sino hasta la venida de Cristo, cuando Él aparece con el galardón. Y el galardón es proporcional, depende cada uno según su obra, pero es una cosa que se puede perder también, porque dice Juan, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Así que hemos considerado en 1 de Pedro, capítulo 2, los versos 18 al 20. Leémoslo de nuevo. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y siguiendo en los 3 versos que siguen, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En estos versos, del 21 al 23, debemos ver que Cristo es ejemplo para el empleado. Si quieres saber cómo portarse como empleados, mira el ejemplo de Cristo, y eso es lo que nos pone aquí claramente el apóstol Pedro. Y en estos versos nos da el por qué debemos someternos a nuestros amos, a nuestros empleadores. ¿Por qué someternos? Y no sabemos cuánto sufriremos del patrón o de la patrona, pero fuimos llamados, según dice Pedro, para sufrir. Porque dice, pues por esto fuisteis llamados. Fuimos llamados, cuando fuimos llamados a ser parte de la familia de Dios, a sufrir. Cristo dijo, en el mundo tendrás tribulación. Y en el capítulo 5 de Mateo, Cristo lo dice, en los versos 10 al 12, en esta manera, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios, de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Debemos esperar, si hemos entrado en Cristo por la fe, debemos esperar sufrir y esperar que nos maldicen, y esperar que dicen mentiras en cuanto a nosotros. Esto es lo que es seguro para el cristiano.
Y dice Pedro que Cristo es el ejemplo. Cristo es el ejemplo, como él dijo, toma su cruz y sígame. Eso nos da a entender que la cruz es una cosa odiosa, una cosa fea, una cosa de mucho sufrimiento. Pero él dijo, toma tu cruz y sígame, en Mateo 16:24. Y él lavó los pies de los discípulos, mostrándonos cómo servir, cómo ser empleado, cómo ser siervo, cómo ser esclavo, humillándose a sí mismo. Y dijo, haz como yo he hecho. Así que el ejemplo para el empleado es Cristo mismo. Y él no engañó con su boca, le maldecían y no respondía maldición. Dijeron, si tú eres el Cristo, bájate de la cruz. Y él dijo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y él no hizo pecado, como dice el ladrón en la cruz, él no ha hecho ningún mal, y le hicieron padecer y no amenazaba a sus perseguidores. Esto es lo que dice Pedro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo. Los que trabajamos para un patrón, nos es dado ejemplo en que Cristo padeció, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo entonces es ejemplo en no maldecir, en no amenazar y en encomendar. En encomendar su causa. Tu patrón te maltrata, tu amo te maltrata, tu empleador te maltrata, pues tienes ejemplo en Cristo y puedes encomendar no al Estado, no al vecino, no al hermano, sino encomendar su causa a su Padre Celestial. Él dijo, en tus manos entrego mi espíritu. Dejó al Padre la venganza. Eso nos hace pensar del general del ejército de David, que era muy celoso por David y su gobierno. Y había muerto Saúl y Jonatán, y estaba el general del ejército de Israel en contra de Joab y el ejército de David. El general de parte de Israel, de parte del hijo de Saúl, era Abner. Y un día Abner, convencido por Dios, vino a David y dijo, quiero darte el reino, ya no quiero pelear contra vosotros y seré parte suyo, de parte suya. Y David aceptó con mucha alegría la entrega de Abner. Pero su general Joab, a escuchar que tal cosa había pasado cuando él estaba afuera, siguió a Abner y mandó mensajero diciendo, tenemos que hablar algunas cosas todavía en cuanto a este arreglo. Y cuando vino, le quitó la espada y le mató a Abner. Joab tuvo odio a Abner porque Abner había matado a su hermano de Joab, Abisai. Lo hizo sin otra opción y le advirtió que no le persiguiera o sería matado. Pero ahora Joab, en lugar de entregar a Dios, en lugar de encomendar a Dios
la venganza, como dice claramente en Romanos 18, Romanos 12, 18, 19, 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Tu patrón te maltrata? Encomienda tu causa a Dios. Deje a él la venganza y no haz como Joab, que tomó en su propia mano la venganza, lo cual también airó mucho a David. Sino seamos como José, que fue maltratado por sus hermanos, mas los perdonó. Esto es ejemplo para nosotros. Cristo es ejemplo, José es ejemplo de cómo tratar con el maltrato de nuestros patrones. Y ahora los últimos versos de esta porción de la escritura dicen así. Bien, vamos a leer del 21 de nuevo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que lo que Pedro desea, como hemos estudiado en cuanto a cómo debemos portarnos en la iglesia, cómo debemos portarnos con las autoridades civiles, aquí está hablando en cuanto a los patrones y los empleados, y dice que debemos vivir para justicia. Dice que Cristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esto nos hace recordar de lo que dice Isaías en el capítulo 53 y los versos 4 y 5 dicen así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue hecho pecado por nosotros. Cristo, aunque no había cometido ningún pecado, llevó los pecados de todo ser humano sobre sí en la cruz. Y por eso dice en 2 Corintios 5:21, 5:21 de 2 de Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pedro desea que vivamos en justicia, que vivamos según, de acuerdo con las leyes de Dios. Y Cristo experimentó la paga del pecado, el infierno mismo, por todo ser humano. La ira de Dios él experimentó en Getsemaní y en la cruz. Y es para que vivamos a la justicia. Cuando dice para que vivamos a la justicia, quiere decir que estuvimos muertos en el pecado. Como dice Pedro, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Es lo que dice también en Efesios capítulo 2, cuando comienza diciendo,
pasando por alto la parte añadida por los editores. El original lea así en el capítulo 2 de Efesios. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que todos tenemos que confesar que fuimos muertos en el pecado. Éramos como ovejas descarriadas, igual que dice en Isaías 53. Pero ahora hemos vuelto, dice, al pastor de nuestras almas. ¿Qué hace un pastor? Esto nos cuenta en Salmo 23, cuando el salmista dice claramente el trabajo del pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él provee, el pastor provee. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Le da descanso. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Un pastor pastorea. Confortará mi alma. Conforta. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hemos vuelto, dice Pedro, al pastor de nuestras almas, y este pastor nos guiará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es su presencia continua. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Este es castigo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta es provisión. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta es curamiento, sanamiento y gozo que representa la copa. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en casa de Jehová morará por largos días. En Cristo tenemos casa en nuestro pastor. Así que hemos vuelto, dice Pedro, al pastor de nuestras almas, que nos guía, que nos cuida, que nos apacienta, que nos provee protección, que nos provee sanamiento, que nos provee comida y seguridad, consuelo y toda bendición celestial. Y dice al obispo de nuestras almas, que hemos vuelto al obispo de nuestras almas, y eso nos hace pensar del trabajo de obispo que Pablo lo enumera en 1 de Timoteo, el capítulo 3, comenzando con el primer verso. 1 de Timoteo, capítulo 3, palabra fiel, si alguno angela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Hemos vuelto a nuestro obispo. Cuando hemos dejado lo que fuimos, cuando hemos dejado el pasado de pecado, hemos regresado al pastor y al obispo, y el obispo es quien provee todas estas cosas y tienen estas cualidades, y en él podemos tener el respeto que debemos dar a nuestros patrones, a nuestros amos. Así que Dios nos cuida. ¿Por qué quejar del patrón? Dios también desea salvar a nuestros patrones.
Entonces, debemos pensar cómo vamos a tratar en la sociedad con los que nos emplean. ¿Haremos paro? En ninguna manera. Esto es quejar. ¿Haremos protesta en la calle? En ninguna manera. Esto no es la manera de Cristo. Cristo no hizo protesta en la calle en contra de las maldades, sino Él nos dejó ejemplo de encomendar a Dios el maltrato de nuestros patrones. Así que los paros, las protestas en las calles, estos no son parte de la vida cristiana. Hay sindicatos y los sindicatos ni los paros son para el cristiano. El cristiano verdadero no debe tener parte en los sindicatos ni en los paros, sino debe servir a su patrón aunque le maltrate, porque así recibirá galardón de parte de Dios. Y si es maltratado, encomendar a Dios la venganza y no tomarlo en su propia mano. Estas cosas nos enseña Pedro en el capítulo 2 de Primero de Pedro, cuando dice, ¿quién? Cristo Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es el ejemplo para el empleado. Sufrir el castigo de su buen comportamiento. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En conclusión, podemos decir que Dios recompensa bien a los empleados que fielmente sirvan a sus patrones, aunque sean afables o difíciles. Y como segunda conclusión, mientras hacemos lo bueno, debemos esperar padecimientos en la vida cristiana y debemos soportarlos como Cristo, sin maldecir y sin amenazar. Y como tercera conclusión, siendo que Cristo pagó por todos nuestros pecados, somos libres y capaces en Él de encomendar la injusticia al juez supremo. Es decir, Dios hará un juicio según la justicia perfecta. Y debemos confiar en Él, aunque sufrimos ahora bajo el castigo de nuestros patrones. Que Dios nos ayude a vivir en esta manera y así ganaremos también a nuestros patrones. Amén.